Buen día para todos, compañeros. Siendo las 7:01 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. A continuación, voy a permitir que cada persona que lo desee active su micrófono. Sin embargo, les voy a pedir el favor que mantengamos los micrófonos inactivos, pues teniendo en cuenta que el día de hoy nos vamos a dedicar a hacer esta clase sobre Grecia y pues si usted de pronto tiene alguna pregunta, en ese caso si yo estoy realizando la explicación, usted tiene alguna pregunta, pues me la realiza, ¿vale? En ese caso sí puede, pues obviamente activar el micrófono. No se preocupe por la asistencia, que como usted se va a dar cuenta, pues yo voy a estar tomando unos pantallazos de pronto de, de la asistencia. Igualmente por acá por la plataforma voy a tomar la asistencia de todos los que están presentes. ¿Listo? Bien. De antemano, pues quiero agradecer a todos los estudiantes que están presentes el día de hoy y que, digamos, han tenido esa buena disposición para las clases virtuales. Yo sé que de pronto muchos de los que no están acá es porque no tienen, en ese caso, de pronto los recursos. Sin embargo, vamos a tratar, pues, de dar inicio a la clase. Entonces, como les digo, voy a permitirles a quienes deseen activar sus micrófonos. Sin embargo, pues lo voy a hacer en este momento por si de pronto alguno de ustedes tiene alguna pregunta antes de que iniciemos, me la puede realizar, ¿vale? Listo, gracias. Entonces, como les cuento, ya usted tiene la posibilidad de activar o desactivar su micrófono. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de iniciar. No, señora, profe. Listo, bien. No, señor. Ok, entonces vamos a dar inicio de una vez. Bueno, compañeros, entonces lo primero que quiero decirles es que, como ustedes son conscientes, para nuestra guía número 8 vamos a trabajar nosotros con la temática que tiene que ver con la civilización griega. Entonces nosotros empezamos siempre desde este cuadrito en el cual nosotros vamos siempre reconstruyendo la línea histórica de lo que ya hemos venido estudiando. En este grado de sexto nosotros arrancamos desde el inicio del universo. Vimos pues tanto la teoría del Big Bang como la teoría de la creación. Hablamos de cómo son, digamos, algunos de los elementos constitutivos del universo. Posteriormente nosotros pasamos a hablar con ustedes del hombre primitivo. Toda esta parte histórica hace alusión a lo que es la prehistoria. Posteriormente nosotros empezamos a hablar con ustedes de lo que tenía que ver más ya con la edad antigua, ¿cierto? Grado sexto va entonces desde la prehistoria, desde el origen del universo, en lo que tiene que ver con historia y geografía de las ciencias sociales, hasta la caída del Imperio Romano, ¿cierto? Que sería, digamos, el final de la edad antigua. Ya a partir de esto empezaríamos nosotros a hablar de lo que es la edad media. Entonces, en este caso, en lo que tiene que ver con la edad antigua, pues nosotros ya hemos tenido también la oportunidad de estudiar civilizaciones como lo es Mesopotamia, Egipto, India, China, y en este momento pues pasamos a estudiar lo que es la civilización griega. ¿Listo? Bien. Prosiguiendo en ese orden de ideas, sabemos que en grado séptimo veremos lo que tiene que ver con la Edad Media, 1000 años de historia, desde el año 500 hasta el año 1500, y allí abordaremos lo que es el sistema de producción feudal. En este momento estamos abordando en la Edad Antigua el sistema de producción esclavista, y ya abordamos en el inicio del año lo que era el sistema de producción comunismo primitivo de los hombres de la prehistoria. A grandes rasgos, ¿qué le estoy diciendo? Que en esta etapa de la historia los seres humanos compartían la tierra, no había propiedad privada, no había esclavitud, cada uno, digamos, trabajaba y se compartían los distintos bienes, se compartían lo que tenía que ver con, por ejemplo, la cacería de un animal. Entonces cada uno tenía derecho a una parte de la piel, cada uno tenía derecho a la carne del animal, mientras que ya en la etapa histórica conocida como la Edad Antigua ya está la propiedad privada. Por ejemplo, acá ya están las tierras del faraón, acá ya están las tierras pues del Brahman, acá ya están las tierras del emperador, e incluso el faraón, el Brahman, el emperador tienen algunos esclavos. Quiere decir que ya los mismos seres humanos son propiedad de otros seres humanos, ¿cierto? Entonces ya esta es una etapa que no se puede llamar comunismo primitivo, se llama esclavismo. Y el otro año veremos ya el feudalismo, para cuando ustedes estén en grado octavo estar viendo
si Dios lo permite, lo que es el capitalismo y el socialismo. Listo, bien. Esos son los sistemas de producción que estamos abordando en esta parte de la historia. Entonces vamos a continuar. Como ya lo hemos visto, muchachos, entonces hemos abordado nosotros desde un inicio lo que fue la civilización egipcia acá en el África. Ya tuvimos la oportunidad de abordar Mesopotamia, ¿cierto? El río Tigris, el río Éufrates, que le envía a Mesopotamia, acá el río Nilo. Tuvimos la oportunidad de estudiar la India, que también hablamos del río Indo, del río Ganges. Sabemos que esta civilización se estableció ya en esta parte de Asia. Pasamos a estudiar lo que fue China. Ahí tenemos el río Huanghe, el río Yangtze, o sea, el río amarillo y el río azul, que le dieron vida a China. Y en ese momento pasamos ya a ubicarnos en esta parte del continente que es Europa, ¿cierto? Para hablar de Grecia. Y en este caso vamos a hablar como de las civilizaciones del mar Mediterráneo, ¿cierto? Y también posteriormente estaremos abordando lo que es Roma. Perfecto. Entonces, muchachos, la guía a nosotros nos pregunta inicialmente qué sabemos del monumento, pues digamos de uno de los monumentos más importantes de Grecia, ¿no? Más significativos de Grecia. Entonces, ¿qué es lo que ustedes saben de ese monumento? De pronto, muchos de ustedes saben que este monumento era un monumento que se situaba en la ciudad de Atenas, ¿cierto? Entonces, si nosotros hablamos de las ciudades griegas, es importante hablar de lo que fue Esparta y Atenas, ¿cierto? Entonces, Atenas era la ciudad que estaba más enfatizada en la parte, digamos, que tiene que ver con la filosofía y con la educación y el arte griego. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que tener presente que la ciudad de Atenas tenía este monumento llamado el Partenón, ¿cierto? Que precisamente fue construido en honor a la diosa Atena. Pues también tenemos, digamos, allí un gran reflejo de lo que fue la escritura y también, digámoslo, en cierta medida la arquitectura griega. Sabemos que este Partenón griego, pues prácticamente fue un lugar donde, digamos, se practicaron distintos tipos de culto y también, pues obviamente fue un lugar en el cual los griegos se encontraban a realizar también cierto tipo de actividades de corte educativo, ¿verdad? Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hablar acá o que nos señala esta infografía que tenemos en este momento es que en la entrada del Partenón hay una serie de figuras que recrean algunas de las guerras y algunos, digamos, de los dioses de la cultura griega. Sabemos que los griegos, pues, prácticamente fueron aquellos adoradores de Zeus, de Poseidón, entonces de Atenea, de Artemisa, de Ares, de Hades, entonces los distintos dioses que recrean, digamos, la cultura de los griegos y que representan, digamos, las distintas preocupaciones que ellos tenían. O sea, algunos tenían, por ejemplo, los que eran en este caso pescadores. Ustedes saben, la economía de Grecia fue en gran medida una economía pues también marítima, porque estaban cerca del mar Mediterráneo y de esa manera pues ellos podían acceder a grandes cantidades, digamos, de carne de pescado y en ese caso pues ellos también derivaron su economía mucho de lo que tiene que ver con el mar. Pues en ese orden de ideas ustedes se dan cuenta, muchachos, pues que los griegos no solamente fueron unos grandes arquitectos, sino también que fueron unos grandes navegantes. ¿Listo? Bien, entonces este, digamos, monumento es uno de los edificios más famosos, como se los estaba diciendo. Sus dimensiones aproximadas son 64.5 metros de largo por 30.9 metros de ancho. Este monumento, pues, déjeme decirle que lo construyeron unos arquitectos llamados Ignitio y Calígrates. Se puede decir pues que prácticamente el Partenón griego en este momento sigue pues vigente en cierta medida porque sigue siendo como un museo, un lugar al cual los distintos extranjeros viajan a visitarlo, también los mismos griegos, y pues el mismo está ya en este momento sin el techo, sin muchas de sus, digamos, partes, están las ruinas del mismo porque pues él fue utilizado como un fortín, como una fortificación de guerra. Allí se guardaba las distintas, digámoslo, eh, pólvora y los distintos materiales de guerra en años posteriores. Bien, entonces acá hablando un poco de lo que es el Partenón griego, pasamos a mirar ya lo que tiene que ver con la ubicación geográfica de Grecia. Como les digo, pues está acá en el mar Mediterráneo, entonces acá tenemos varios, digámoslo, en cierta medida de mapas. Si usted se da cuenta acá en este mapita que tenemos en este lugar, sabemos que Grecia quedaría acá ubicado
El navegar por el Mediterráneo le permitiría, digamos, tener comercio con Egipto, intercambiar productos como las vasijas que ellos realizaban, como las telas que ellos, digamos, también desarrollaban. Tenían también, digamos, contacto con Roma y eso les permitía también navegar incluso hasta la entrada del Asia. Entonces, si nos damos cuenta nosotros en este mapa que tenemos acá, que es el mismo mapa que van a encontrar en la guía, algunas de las principales ciudades, yo lo invito a que usted realice su mapa e igualmente pues que ubiquen él, digamos, algunos de los principales templos o ciudades griegas, ¿cierto? Entonces tenemos acá Tebas, Atenas, Corinto, Micenas, Argos, Esparta, Efeso, Mileto, Troya. Estas fueron, digámoslo, algunas de las principales ciudades griegas, ¿no? Sabemos que de pronto la historia de Grecia la empiezan a recoger a partir de los libros que hizo el escritor y poeta Homero. Entonces esos libros se llaman la Ilíada y la Odisea. Ya más adelante les contaré de qué hablan estas dos obras literarias griegas que pues hablan también, digámoslo, del esplendor de la cultura griega. Sabemos que los artes son la pintura, la escultura, el teatro, la música, en este caso también la literatura. Entonces, en el caso que yo le estoy mencionando es las dos obras que representan a Grecia en su parte literaria, ¿cierto? La Ilíada y la Odisea. Sabemos que los griegos también fueron grandes escultores y, como les digo, grandes arquitectos, ¿verdad? En este caso, si ustedes se dan cuenta, en esta parte tenemos algo que se llama Delfos, el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos, de pronto usted lo habrá visto en algunas películas o series, que era un lugar donde los griegos iban a que se les hiciera la profecía, a que se les hiciera, digamos, una adivinación, ¿verdad? Y había una pitonisa y ella interpretaba de pronto el futuro de lo que les iba a pasar a los griegos. Entonces, en los distintos mitos griegos, pues se ve como el oráculo de Delfos fue un lugar que atrajo muchos extranjeros, que atrajo mucha gente, y esto le permitió también a Grecia tener un desarrollo y un intercambio cultural con otros pueblos, ¿verdad? Listo, entonces tenemos el oráculo de Delfos. Aparte del oráculo de Delfos tenemos también un lugar llamado Olimpia, que era otra ciudad. Entonces en la ciudad llamada Olimpia fue donde se iniciaron los Juegos Olímpicos. Tenemos que hablar un poco entonces ya, pasar a mirar de pronto esa cosmovisión de Grecia y pasar a mirar alrededor de qué años este pueblo, digamos, se originó, que yo les puedo señalar rápidamente que fue antes del año 3000, que empezaron con la civilización micénica y con la civilización minoica. En este momento hay algunos micrófonos que están activos, los invito a que cierren los micrófonos si de pronto no tienen ninguna pregunta porque se presta para interferencia. Listo, muchachos, entonces acá rápidamente continuamos. Acá hace usted un ejército, me habla y me dice, en las guerras médicas los griegos vencieron a los persas. Entonces la ciudad que primero enfrentó a la civilización persa fue la ciudad de Atenas. Posteriormente la ciudad de Esparta tuvo que enfrentar a los distintos, digámoslo, grupos de los persas que llegaron a invadir Grecia, ¿cierto? Primero con el rey Darío, luego con el rey Jerjes. Usted lo puede ver en una película llamada 300. Pasamos acá a hablar un poco de las columnas y los templos en Grecia. Entonces los templos y las columnas en Grecia tenían este diseño que posteriormente fue llamado como el arte clásico, ¿verdad? Este arte va a ser, digamos, 1000 años escondido o 1000 años va a ser, digámoslo, olvidado en cierta medida y va a renacer pues con, digamos, los distintos artistas del Renacimiento, Leonardo da Vinci, Donatello, Miguel Ángel, Rafael, quienes van a recuperar o van a traer de nuevo la cultura griega pues al final de los años, alrededor de los años 1400, ya al final, digamos, de la Edad Media. Bien, me dice que la religión griega era politeísta, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que la religión griega era politeísta, quiere decir que la religión griega, en este caso, tenía pues muchísimos dioses, ¿verdad? Las acrópolis. ¿Qué es una acrópolis? Es la parte alta de la ciudad. En el caso del Partenón griego, él se encuentra en la acrópolis de Atenas. ¿Listo? Les solicito una vez más, compañeros, que si es posible cerremos los micrófonos. A Gerson Sanabria le quiero pedir el favor que cierre el micrófono porque pues genera interferencia. Bien, continuamos. Entonces, compañeros queridos, me dice acá posteriormente pues que Grecia, como ustedes se dan cuenta, va a tener una época que va a ser la época de Alejandro Magno. Entonces esto ya va a ser una época final que vamos a abordar y vamos a contarles pues un poco de cuál fue el legado de Alejandro Magno, ¿cierto? Quien expandió, digamos, Grecia hasta el punto de llegar a Asia. Listo. El tornillo de Arquímedes, pues sabemos que en Grecia también no solamente van a ser conocidos pues por su arquitectura, como se lo estaba mencionando, por su, digamos, riqueza en todo lo que tiene que ver con la religiosidad y su mitología, sino que también Grecia va a ser reconocida por
sus filósofos, por sus pensadores, porque allí va a ser el primer lugar donde se va a implantar lo que es la democracia, y también en este caso por sus matemáticos. Sabemos que en Grecia se dio la escuela pitagórica, entonces tiene a Pitágoras como uno de sus exponentes, pero también a Arquímedes, quien elaboró en este caso, digamos, el perno o el tornillo, y quien, digamos, participó muy activamente en la creación de catapultas y otros instrumentos de guerra. ¿Listo? Bien. Las polis lucharon con frecuencia entre sí, quiere decir que Grecia no era únicamente un lugar donde se hacía un gobierno centrificado, sino que Grecia era un lugar que tenía muchas ciudades-estados. Entonces, en todas estas ciudades-estado había un sistema de gobierno en cierta medida independiente, y estas ciudades-estado entraban en guerra unas con otras. Más o menos cada 4 años hacían una tregua para que los distintos atletas de cada ciudad asistieran y participaran en los Juegos Olímpicos. Bien, la economía de Grecia, ¿qué producían ellos? Pues producían aceitunas. Podemos decir también que la economía griega se basó en la agricultura, en la artesanía y el comercio marítimo. Hacían esta cerámica, que era una cerámica de color negro y rojizo. Tenían también unas monedas con las cuales, digamos, ellos ya hacían, digamos, un intercambio de los productos más estandarizado. Se prestaban algunos días de mercado. En el mercado era donde se encontraban algunos personajes también a debatir sobre la vida pública y política, pero lo importante de Grecia es que aunque tenían esclavos, pues sus representantes, como en el caso de Atenas, eran elegidos de manera democrática, ¿no? Entonces la población tenía la posibilidad de elegir a sus gobernantes. No era como en Egipto, no era como en la India, no era como en China, que era, digamos, un gobierno de tipo hereditario. Listo. Perfecto. Entonces estamos hablando acá de Atenas y Esparta, ¿cierto? Ya dijimos que eran las dos principales ciudades de Grecia. ¿Cómo era la vida en Esparta? Pues se hacía que los niños espartanos prácticamente desde los 7 hasta los 18 años estuviesen en una instrucción prácticamente casi que militar, ¿cierto? En el gimnasio. Sin embargo, usted prestaba, digamos, en Esparta servicio militar de los 20 hasta los 60 años, entonces era prácticamente una vida militar en la ciudad de Esparta, ¿cierto? Se desarrolló un lenguaje breve y conciso, se prestaba gran importancia a la educación física y militar, la educación estaba en manos del Estado, y en Esparta se desarrolló un estado de corte militar, listo, lo que estamos diciendo. ¿Qué podemos hablar de pronto en el caso de Atenas? Pues ellos querían construir el hombre perfecto, en el caso, digamos, de lo físico y de lo moral. Entonces quiere decir que los griegos no solamente cultivaban su parte intelectual, sino también su parte física. Vemos, pues, digamos, que las mismas esculturas de ellos eran personajes que se dedicaban mucho también al cultivo de lo que tiene que ver con su parte física, y pues también en el caso como de Esparta lo estábamos viendo, pues todo lo que tiene que ver con entrenar al hombre para la guerra. Desde los 7 años los niños ingresaban a las escuelas gramaticales, donde se les enseñaba a leer, escribir y contar. A los 13 y 14 años pasaban a la escuela, y donde, digamos, practicaban la lucha hasta los 18 años. La educación era privada, se desarrollaron las grandes ciencias, la matemática, la historia, la literatura y el arte. Entonces, en esto estábamos haciendo como la comparación entre Esparta y Atenas, ¿cierto? Una ciudad más intelectual, otra ciudad más guerrera. Y si metemos acá la ciudad llamada Olimpia, pues la ciudad más hacia el lado de lo deportivo, que era donde se practicaban los Juegos Olímpicos. Esto es, digamos, en este caso, un campamento, muchachos, donde, digamos, le puse una foto. Los niños espartanos desde pequeños estaban entrenando, ¿cierto? Acá esta fotografía, ¿de quién es? Esta es la fotografía del rey Leónidas, que es uno de los personajes más importantes de la historia de Grecia y de la historia de Esparta. En este otro caso tenemos acá algo llamado la Escuela de Atenas, ¿cierto? Entonces esta es una pintura del Renacimiento, pero nos deja ver de pronto cómo era, digamos, el ambiente intelectual en Esparta, en el Partenón griego. Y acá este rey que aparece en este lado, pues sería en ese caso el rey Pericles, que fue uno de los grandes exponentes de los reyes griegos también, y en este caso de los reyes espartanos. ¿Listo? Él también jugó un papel muy importante en la reconstrucción del Partenón griego. ¿Listo? Perfecto. Vamos a continuar porque acá el tiempo es muy corto y hay mucho que decir. Entonces me van a decir que, como ustedes ya saben la historia, a partir del nacimiento de Cristo empieza su recorrido, digámoslo, de manera ascendente, pero en este caso la tenemos, digamos, desde el año 1500 antes de Grecia hasta el año 1200. Sabemos que la historia viene retrocediendo hasta el nacimiento de Cristo. Entonces, ¿qué pasó en esta primera etapa histórica?
llamada con la etapa micénica, pues se formaron los primeros poblados como Micenas, Argos y Trinto. Entonces esas son las primeras ciudades que se crean. ¿Y eso por qué se llamaba civilización cretense? Porque se inició en la isla de Creta. También se le llamaba la civilización minoica porque pues había un rey llamado el rey Minos, que era un rey que decían que tenía pues a su hijo el Minotauro, un hombre con cabeza de toro encerrado en un laberinto, ¿cierto? Tenemos también acá la Edad Oscura, ¿verdad? ¿De qué podemos decir de la Edad Oscura? Pues dice pues prácticamente que fue la invasión de los dorios que se formaron las primeras polis. Ya sabemos que las polis griegas son las ciudades de Grecia. ¿Listo? ¿Qué pasó en la Edad Arcaica del año 650 hasta el año 476 a.C.? Inicia el crecimiento territorial de Grecia, se dan las primeras Olimpiadas, Esparta y Atenas pasan a ser polis de gran importancia y aparece la escritura y la escultura. ¿Qué va a pasar en la Edad Clásica del año 475 al 323 a.C.? Pues Atenas se destaca entre las demás polis, se dan las guerras médicas, que son las guerras entre Esparta y Atenas contra el imperio persa, y se da el auge de la cultura griega. Y la guerra del Peloponeso ya son guerras entre las polis griegas, o sea, entre las mismas ciudades de Grecia. Entramos a una etapa llamada la Edad Helenística, del año 326 hasta el año 31. Entonces, esta fue la época en la que se dio la conquista de Alejandro Magno, se occidentalizó el pensamiento griego, se dio la invasión romana de Macedonia y se instauró la monarquía. Listo. Bien. Vamos a continuar. En este caso, muchachos, entonces yo les voy a hablar rápidamente de las dos historias que nos hablan y que nos recrean la vida de Grecia en un inicio. Entonces, estas historias son escritas por un personaje llamado Homero. Resulta que él nos cuenta en una llamada La Ilíada lo que fue la guerra de Troya. Y algunos de ustedes de pronto tendrán un acercamiento a lo que fue la guerra de Troya. Había un personaje llamado Paris que se sintió digamos que se sintió con el derecho de raptar a una mujer llamada Helena, que sería entonces la que aparece acá, Helena de Troya. Pero Helena de Troya fue, digámoslo en cierta medida, seducida o secuestrada por Paris, pero Helena de Troya en realidad era la esposa de un rey llamado Menelao, y Menelao era el rey de Troya. También tenía otro hermano llamado Agamenón, ¿cierto? Entonces, Menelao y Agamenón, que eran los reyes de Grecia, disculpe, vieron cómo Paris de Troya secuestró a Helena. En este caso, Paris secuestró a Helena, se la llevó para Troya. Los griegos van a desarrollar una guerra para, digamos, recuperar a Helena. En esta guerra se van a enfrentar personajes de tanto, digámoslo, héroes de Grecia como héroes de Troya. Entonces, por el lado de Troya tenemos a Héctor, por el lado de Grecia tenemos a Aquiles. En ese caso, digamos, ellos se enfrentan y resulta que finalmente es una guerra que se dura o se demora 9 años. Entonces, a este tipo que aparece acá, que se llama Ulises, se le ocurre regalarle a los troyanos un caballo, hacerlos creer que ellos se están retirando, los griegos en realidad están escondidos dentro del caballo y en la noche salen y vencen a Troya, ¿cierto? Entonces, esta historia llamada la Ilíada, que nos cuenta lo del caballo de Troya, fue escrita por Homero. Es de los grandes, digamos, libros de Grecia y así nos cuentan pues, sobre los dioses griegos y sobre todo lo que tiene que ver con los reyes de Grecia. Perfecto. Por mucho tiempo se creyó que lo que se hablaba era mentira, hasta que un alemán descubrió posteriormente a Troya, pues ya en la modernidad, y con eso se pudo establecer que muchas de las cosas que decían en estas historias, pues algunas eran mitología, otras eran, digamos, historia real. Bien, la otra historia se llama La Odisea. La Odisea es un libro que se desarrolla ya después de la guerra de Troya. Entonces cuenta cuando Odiseo, el personaje que tuvo la idea del caballo de Troya, quiere volver a su patria, a un lugar llamado Ítaca. Él quiere volver con su esposa llamada Penélope y su hijo llamado Telemaco. ¿Qué pasa? Que cuando él va a volver a su patria, pues resulta que tiene que atravesar una gran cantidad de problemáticas, ¿cierto? Entonces él tiene también algunos roces con los dioses y entonces en ese caso él tiene que enfrentar a algunos cíclopes, tiene que también enfrentar a una figura mitológica llamada la Hidra, también se tiene que enfrentar contra las sirenas, en ese caso él, digámoslo, se amarra al mástil del barco y le pone cera en los oídos digamos, a sus marineros y de esa forma él puede escuchar las sirenas sin caer bajo su hechizo y sin, digamos, ahogarse. Después llega a una isla donde a los amigos de él los convierten en marranos y otros animales y esta es una bruja que se llama Circe, que es la que lo tiene allí prisionero y le hace perder la memoria. Bueno, el caso es que al final de la historia él resulta
regresando a su patria Ítaca, y allí asesina a algunos hombres que querían obligar a su esposa Penélope a contraer matrimonio. Entonces, en ese caso también es una obra literaria que pues los invito a que la lean cuando tengan la oportunidad y que nos va a permitir conocer mucho de la cultura griega. Bien, acá me hablan un poco ya de la parte de la guía que tiene que ver con la organización social de Grecia, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que en Grecia habían unos personajes llamados los ciudadanos, que eran, digamos, los verdaderos atenienses, en el caso ya de la política en la Grecia, pero en la Grecia dominada por Esparta y por Atenas, ¿cierto? Entonces, en este caso estamos hablando de Atenas. Habían unos señores llamados los metecos, en este caso ellos eran los extranjeros, y habían otros personajes que eran los esclavos, pues que prácticamente eran los prisioneros de guerra. ¿Listo? Bien. Me dicen entonces acá prácticamente la misma situación, me expanden un poco la información, donde me dice que los ciudadanos pues prácticamente no tenían derechos, los que no eran ciudadanos no tenían derechos, ¿cierto? Los derechos eran únicamente para los ciudadanos, pero ¿qué le tocaba hacer a los ciudadanos? Pues ellos tenían que pagar impuestos, tenían que servir en el ejército, tenían, digamos, dentro del grupo de los ciudadanos, algunos que también eran los aristócratas, que eran los más, digamos, en cierta medida adinerados o que tenían mayores posibilidades, estaban los mercaderes y por último los campesinos. Dentro de los que no eran ciudadanos estaban las personas que no tenían derechos políticos, de todas formas pagaban impuestos y servían en el ejército. Y también habían unos grupos, pues también dentro de los que no eran ciudadanos, que eran los extranjeros, que prácticamente eran aquellos que visitaban Atenas, o por ejemplo también habían las mujeres que no eran consideradas en este caso de pronto ya al mismo nivel que los hombres, ¿cierto? Entonces fue como cuando empezó la democracia, inició el voto, pero que las mujeres tuvieron que aparte hacer su lucha para que también después se diera el voto de la mujer, el voto femenino, ¿verdad? Listo. Acá tenemos entonces también esta gráfica que me permite ver que los extranjeros, los esclavos, las mujeres, eran los no ciudadanos, y los que sí eran ciudadanos, pues prácticamente los que están acá, que hacían parte de la aristocracia, ¿cierto? Bien. Y me hablan de una serie también, digamos, de formas de gobierno. Entonces me dice que había una diarquía. Una diarquía era cuando dos reyes prácticamente gobernaban Grecia. Si uno de los dos moría, pues prácticamente el otro continuaba gobernando. Era para que evitar la anarquía de que si un rey moría se quedaban sin gobernantes. ¿Listo? Bien. La Jerusia dice que era un consejo de ancianos con más de 60 años, ¿cierto? Entonces formada por 28 miembros. Entonces los ancianos tenían un papel muy importante porque pues reflejaban la sabiduría de lo que les había permitido recopilar la experiencia de vida. Acá se habla también de la apela, entonces me dice que es una asamblea de ciudadanos de mínimo 30 años, que todos podían votar. ¿Listo? Perfecto. Bien, entonces para hablar un poco de la organización política de Grecia. Si hablamos un poco ya de lo que tiene que ver con la parte mitológica, entonces me dice que hay unos señores llamados Gea, Uranos, entonces ellos son, digamos, prácticamente unos titanes que van a darle vida a la primera generación de los dioses griegos. Tenemos a quién, Hestia, Demeter, Hera, Zeus, Poseidón, Hades, ¿cierto? Sabemos que son los dioses de qué, la diosa del hogar, el dios de la agricultura, la diosa de la familia, perfecto, listo. Entonces allí es para invitarlo a usted a que haga esa parte que tiene que ver con la cultura y religión griega. Me avisa la plataforma que quedan 10 minutos, entonces vamos a aprovechar para agilizar un poco. Muchachos, muchas de las historias más conocidas de Grecia de pronto ni siquiera son de sus dioses, sino son las historias de los semidioses, de los hijos de los dioses con los humanos. Entonces tenemos allí la historia de pronto de Perseo, que nos habla de la historia que él tiene que afrontar, que se enfrentó a Medusa, que se enfrentó de pronto al Kraken. Tenemos la historia de Teseo y el Minotauro, un personaje que también se enfrentó entonces en este caso al Minotauro, y el padre de Teseo, que era el rey Egeo, murió esperándolo en el mar Egeo, por eso digamos el mar lleva ese nombre. En este caso, esta es la imagen que me hace alusión al mito de Dédalo e Ícaro, que ya después en clase lo abordaremos, un hombre que soñó con volar, el hombre que luego se convirtió, digamos, en el gran ingeniero de Grecia. Y tenemos acá la historia de Orfeo, un tipo que tiene que viajar hasta el inframundo para rescatar a su esposa, ¿cierto? A su amada. Entonces Hades lo engaña y le dice que si él sale tocando su lira del infierno, pero sin voltear a mirar, pues que puede rescatarla, pero al final él voltea a mirar y pues obviamente pierde a su esposa. Y acá les puse algunas figuras de pronto griegas, ¿cierto? De la mitología. ¿Cuáles son? Los titanes, los gigantes, los cíclopes, el minotauro, Beowulf, que es como un hombre lobo, el grifo, tenemos acá al tifón, al unicornio, al pegaso, al centauro, tenemos también a Cancerbero, que es ese perro de 3 cabezas, a la sirena, a las arpías y a la quimera, ¿listo? Para saber, digamos, lo rica que era la cultura griega.
Ya dijimos un poco también que en Grecia se practicaron, se inventaron los Juegos Olímpicos, entonces teníamos, por ejemplo, el lanzamiento de disco, el lanzamiento de jabalina, teníamos las carreras de caballos, teníamos, por ejemplo, también, digamos, los duelos de lucha. Posteriormente Grecia va a ser invadida por Roma y ahí se va a dar la fusión de las culturas, entre la lucha, por ejemplo, greco-romana. Tenemos acá una infografía que me habla de los aportes de Grecia, entonces me dice, ya les hablé yo de pronto que en Grecia se dio el teatro griego, allá se creó la comedia, la tragedia, el drama. También tenemos que de pronto en Grecia se dio la instrucción militar, lo que tiene que ver con el ejército, también aprendimos mucho de ellos en esa parte. Los matemáticos como Pitágoras, como Arquímedes, también su arquitectura, ¿cierto? En el Partenón, en los distintos templos de Grecia, el mismo, digamos, teatro, mire que crearon una concha acústica. Este señor que está acá, que se llama el Discóbolo, entonces es una figura romana, pues que es la copia de una figura griega, ¿cierto? Y que nos muestra uno de los, digamos, ganadores de las competencias de las Olimpiadas. Y el alfabeto griego, ¿cierto? Que ya es un poco, digamos, la raíz de nuestro alfabeto. Nos damos cuenta, después va a haber algo llamado las lenguas romances o lenguas románicas, que son las lenguas que se extrayeron de Roma, y de estas lenguas pues va a salir el español, el latín, el italiano, el francés, ¿cierto? Entonces son lenguas hermanas, por eso se parecen unas a las otras, porque tienen su origen en el latín. Listo. En este caso, ¿qué pasó? Pues este es el mapa de las conquistas que hizo Alejandro Magno, ¿listo? Sí, muchachos, si nos llegamos a desconectar, por el mismo link podemos acceder, ¿listo? En caso de que se termine la transmisión por cuestión de tiempo, entonces nos volvemos a conectar rápidamente por el mismo link. Bueno, aunque yo voy a tratar de terminar rápidamente acá. Entonces Alejandro Magno fue uno de los personajes que ya al final de la historia de Grecia, él toma las riendas, digamos, de Grecia y logra expandir sus territorios, como nos damos cuenta, hasta Asia. ¿Cuál fue el error de Alejandro Magno? Pues que él quiso tener un gobierno centralizado y empezó a someter a las demás ciudades cuando ya sabíamos que Grecia siempre le permitió independencia política a las demás ciudades. ¿Listo? Entonces en ese caso Grecia volvió a dividirse y ya cayó bajo el poder de los romanos, que van a, digamos, a tener los territorios que anteriormente estuvieron en manos de Grecia bajo su poder. Listo. La última parte de la guía, ¿de qué me habla? De los deberes que tenemos como estudiantes, como hijos y miembros de una familia, y los deberes que tengo como colombiano. Entonces recordemos, así como los griegos vieron sus deberes, ustedes también, pues yo los invito a que reflexionen sobre cuáles son sus deberes y qué pueden hacer de pronto para mejorar este país, para mejorar su familia, para mejorar nuestro colegio. ¿Listo? Entonces, en ponerle un poco de esa disciplina griega, ponerle un poco de ese amor al conocimiento. Filosofía significa amor al aprendizaje, amor al conocimiento. Entonces, ser un poco más amantes del conocimiento. Listo, no sé si hay preguntas, compañeros, en lo que nos queda de tiempo. No, profe. Profe, ¿cuándo hay que entregar las guías? 10 de noviembre, último plazo. Listo, bueno muchachos, entonces si no hay más preguntas, mil gracias por su atención, por su colaboración, por haber asistido a esta clase del día de hoy. Espero ya de pronto quede un poco más claro. Si tienen más preguntas, dudas, sugerencias, reclamos o comentarios, no duden en escribir a mi WhatsApp y allí estaré yo, digamos, dándole respuesta a cada uno de los interrogantes que ustedes tienen. ¿Listo? Y les estaré también asesorando o mandando más información sobre la cultura griega si así lo requieren. Bien, es muy poco lo que pudimos, digamos, hablar hoy sobre la civilización griega, pero me parece, digamos, importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Bien, entonces, si no queda, digamos, más pregunta, como les digo, espero, me dice acá que Nicole Garibello levantó la mano, no sé si tenga alguna pregunta antes de que se Sí, termine. profe. Dime. Profe, es que yo te envié la guía número 7 y tú no me respondiste nada. Bien, bueno, en ese caso voy a revisar, algunos correos se van a correo no deseado o spam, entonces me toca revisar esa carpeta. Sin embargo, Ay, no, profe. Es que yo te lo mando por WhatsApp. ok, listo. Entonces voy a verificar esa situación y ya te estaré dando la retroalimentación por digamos, por ese mismo medio, ¿listo? Bueno, Bien, profe, gracias. hay algunos trabajos, acuérdense que ahorita al final de la entrega de la guía 7, pues siempre son hartas las guías que
que normalmente le entregan a uno como docente, entonces hay muchos chicos que al final se represan los trabajos que entregan al final, entonces en este momento estamos calificando ya algunos trabajitos pues que de pronto no se han podido retornar aún, pero pues ya estamos en esa situación, ¿listo? Entonces muchachos, como les venía diciendo, lo importante acá es tener en cuenta que todas estas civilizaciones, India, China, Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, pues fueron las civilizaciones de la Edad Antigua que tuvieron el sistema de producción esclavista, entonces muchas de las cosas que ellos hicieron también fueron gracias a la esclavitud, ¿cierto? Pero también pues hay que reconocer que estas civilizaciones le dejaron muchos aportes a la humanidad, ¿cierto? No solamente pues digamos vamos a recriminarles el hecho de que hayan sido esclavistas, sino que también vamos a reconocer de pronto en el campo artístico, en el campo cultural, en el campo económico, en el campo político, que fue lo que cada una de estas civilizaciones le aportó a los seres humanos, ¿verdad? Entonces ya sabemos que cuando nos hablen de un país llamado Grecia, sabemos que es un país con miles de años de historia, ¿verdad? Como les decía la vez pasada, en nuestro país Colombia, pues tenemos una historia pues como nación, una historia muy corta, ¿verdad? Historia de apenas 200 años, porque nuestra verdadera historia es la historia que teníamos como pueblos indígenas. Sin embargo, el país llamado Colombia, pues sabemos que se armó a partir de 1810, con el proceso de independencia de España, ¿verdad? Pero anterior a eso, pues también tenemos una historia, pero ya no podemos decir la historia colombiana, sino que es la historia de los pueblos prehispánicos. En cambio, ellos sí pueden hablar de la historia griega, ¿verdad? Los griegos tienen una historia milenaria en este caso. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Entonces, sin más preguntas, les agradezco por su participación, por haber asistido el día de hoy a esta clase, como se los venía diciendo. Y los invito, pues, muchachos, a terminar su año escolar electivo pues con la mejor actitud, con la mejor, digamos, disposición, a esforzarse mucho. Yo sé que es difícil para muchos porque no contamos todos de pronto con los recursos económicos para participar de todas las clases o para, digamos, las fotocopias o realizar procesos de investigación o para, digamos, el acceso a las redes sociales, pero pues en la medida de lo posible intentar, así sea con nuestros pocos recursos, realizarlo, que podemos. Entonces, finalmente, gracias, Dios los bendiga y que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, profe. Chao. Chao, estén bien. Chao, profe. Adiós. Chao, profe. Juicio, Dios los bendiga. Chao, bro. Chao, nos estaremos viendo. Mucho juicio, de verdad. Bueno, profe. Chao, fuerza en esta Bueno, etapa. chao, profe. Bueno, lo mismo, profe. Chao. Chao. Adiós.